Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Qué terrible sería que usted tenga lo mejor de lo mejor y no lo aproveche. Cuando ellos vieron ese cambio en esa mujer que corría por la ciudad declarando esa verdad, no vieron una mujer triste, vieron una mujer llena de esperanza, llena de ánimo. Qué importante es para el Hijo de Dios conocer su identidad. Paz de Cristo. Agradezco a Dios por esta gran congregación. Sin duda que desde que llegué a este lugar han sido de gran bendición para mi vida, para mi crecimiento, y espero que cada uno de nosotros pueda crecer en amor con Dios. Así que pues vamos a pasar a la palabra. No se siente, le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Santiago, en el capítulo 1. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Capítulo 1, versículo 2, del 2 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le voy a pedir que me acompañe en una pequeña oración para que sea Dios quien dirija esta palabra. Amén. Padre de la gloria, reconozco que tú eres el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Y hoy, Señor, le ruego, Padre, que sea usted quien hable a través de mi vida, que podamos, Señor, entender un mensaje, que podamos permanecer en su presencia. Unja mis labios, Señor, que usted traiga una palabra directa del cielo, Señor, para su pueblo, que podamos ser edificados, Señor, que sea una palabra que sea de beneficio para su pueblo, Señor, como también para aquellas personas que nos acompañan, Señor, que podamos disfrutar, Señor, y reflexionar en su grandeza, en sus palabras, Señor, que nos habla. Gracias por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Bien, pues yo le puse por nombre a este mensaje, le puse la perseverancia en la prueba. Y qué mejor manera que ahora que estamos en una prueba, que estamos pasando una prueba para crecer en relación con Dios. Bien, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A qué se refiere? Yo cuando estaba leyendo esto me imaginé, pues qué complicado, qué persona es capaz de tener alegría o felicidad cuando está pasando por una prueba o por una adversidad. Normalmente cuando estamos así, viene a nosotros viene el afligimiento o viene la costumbre de decir, estoy pasando una mala racha. ¿Cómo es que es posible tener ese gozo? Porque aquí dice que no solamente gozo, sumo gozo. Esto quiere decir en aumento, mucho. Pero ¿de qué manera si estamos atravesando una prueba? Sin duda que a lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros ha atravesado pruebas, ha atravesado luchas, algunas difíciles, otras sencillas. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos está diciendo que tengamos gozo? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, esto me quiere decir que aparte de que necesito estar en gozo, en felicidad, el resultado me va a traer paciencia. ¿Por qué? Si yo no conozco el resultado, si va a ser bueno, si va a ser malo, ¿por qué me va a traer esto?
Pero ¿de qué manera nosotros podemos entender esto? Porque más adelante, miren lo que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. En el versículo 3 dice que la prueba de vuestra fe, o sea que la prueba no viene sola, la prueba viene acompañada de esta palabra poderosa que se compone de 2 letras, fe. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en la prueba, si no tenemos un pilar que nos respalde, pues vamos a estar pensando qué va a pasar, voy a estar sumamente nervioso, voy a estar siempre dudando de lo que va a pasar. Pero aquí dice, teniendo fe acompañado de la prueba. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un respaldo, vamos a tener algo seguro, vamos a decir, pues es que está la prueba, no importa qué complicada sea, pero algo me respalda y se llama fe, se llama que yo creo en algo, que yo sé que a pesar del resultado, siempre Dios va a favorecerme, siempre Dios me va a responder a esa necesidad. Dice, ¿por qué tengo que tener la paciencia en obra completa? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué menciona la sabiduría? ¿Por qué no menciona si alguien tiene falta de fuerzas o si alguien tiene falta de habilidad? ¿Por qué la sabiduría? En alguno de los proverbios, al inicio, el proverbio 1 dice, el principio del temor, el principio del temor es, no, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De esta manera, sabemos que esa sabiduría que nosotros necesitamos no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene por parte de Dios. Por eso es que aquí está diciendo Santiago, si a usted le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, que todos tenemos la oportunidad, no dice solamente algunas personas, dice todas las personas que llegan a tener ese deseo de tener esa sabiduría, pueden tenerla a través de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora sí que entendemos que necesitamos estar gozosos en la prueba y que al final esa prueba tiene que venir con fe y que al final nos va a resultar una paciencia. Pero para que todo eso pase es necesario la sabiduría. ¿Ok? Hasta este momento estamos entendiendo. Dice, pero pida con fe. ¿Por qué debemos pedir con fe? ¿Por qué debemos anhelar tener esa fe? Porque a través de la fe nosotros damos a entender que estamos creyendo, que estamos sometiéndonos, que estamos independientemente de lo que pase, someternos a esa fe que es en nuestro Dios, porque de esa manera Dios conoce nuestro corazón y dice, viene con un espíritu genuino, de verdad quiere esa sabiduría. Y ahora que estamos en este ayuno, sin duda que debemos estar gozosos. Yo me gocé con mi hermana Ceci cuando nos dijo que ella estaba muy gozosa, estaba muy feliz, porque así tenemos que estar, no importa qué circunstancias estemos pasando, así tenemos que estar. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros sabemos que tenemos un Dios que siempre está con nosotros. Porque si nosotros decimos que creemos en Dios, pero viene una prueba y estamos todos tristes, todos angustiados, todos preocupados, verdaderamente no estamos teniendo la fe suficiente que deberíamos tener. Dice, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo son las olas? Yo no entendía esto. Pero después me puse a ver unos videos y al final de cuentas miré que pues las olas a veces no sabemos para dónde van para acá, van para allá, van para diferentes lados, y esto si lo simulamos, si lo comparamos con nosotros, con nuestra persona, con nuestro ser, ¿qué va a pasar? Que somos iguales que esas olas. Estamos cuando no creemos con fe, cuando está la prueba y nosotros nos decaemos y no confiamos en Dios, vamos de aquí para allá, vamos dudando de nuestro Dios.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no tenemos que pensar, si nosotros estamos haciendo las cosas sin fe, no debemos pensar, no, es que sí voy a recibir, no importa si mi fe, casi no tengo fe. Esto no es verdad, es necesario tener fe, porque es necesario, o lo tenemos o no lo tenemos, porque una fe a mitades no es fe, es como si no tuviéramos fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta palabra, este versículo en particular, me llamó mucho la atención. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿De qué forma un hombre puede ser inconstante? Las personas, ¿cómo pueden ser inconstantes? ¿Cómo pueden tener doble ánimo? Algunas veces estar bien, algunas veces estar mal. En algunas ocasiones, dependiendo la circunstancia que le pase en el día a día, es como su estado de ánimo va a estar. Si a mí me fue muy bien, voy a estar bien, pero ¿qué pasa cuando hay algún accidente o hay alguna necesidad o bien algún ayuno de por medio? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a estar contento? ¿Voy a estar feliz? ¿Voy a depender de mi estado de ánimo que pase allá en el mundo? Porque si somos realistas, actualmente recibimos muy pocas noticias buenas. Son más las malas que recibimos porque los tiempos son malos y los tiempos van a empeorar aún más. Entonces, si ya no tenemos buenas noticias, pues vamos a estar todos apagados, todos hundidos, todos tristes. Pero es importante aprender a ser felices, aprender a tener gozo en la prueba. Mire, le voy a decir algo, porque es necesario que cuando vayamos a atravesar una prueba sea completa, sea no solamente al principio, no solamente ese gozo esté las primeras semanas, sino que hasta el final, porque aquí lo menciona, hasta el final. Mire, se lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. No dice que se van a terminar, sino que ahora vamos a aprender a soportarlas con alegría. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ahora que estamos pues iniciando este año, que estamos comenzando, preparándonos para una guerra espiritual, para la estrategia espiritual con este ayuno. ¿Cuántos de nosotros estamos enterados de este ayuno? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Mire, digamos que esta prueba nosotros queremos perseverar hasta el final, que es alcanzar al perdido. Queremos llegar a ese lugar, predicar la palabra con poder, pero esto va acompañado de dos cosas. La guerra espiritual, voy a poner de ejemplo mi cuerpo. En esta pierna es la guerra espiritual. Esta es la guerra espiritual. Nos estamos preparando para la guerra espiritual. Y en esta otra son las acciones que hacemos. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que si nosotros no tenemos fe, o la fe que nosotros tenemos, si no va acompañada de acciones, es muerta. Entonces, aquí está la guerra espiritual y en este lado están las acciones, está la fe. ¿Qué vamos a hacer si yo digo que me voy a preparar, que voy a hacer las cosas, pero no entrego mi ayuno, no hago mi ayuno como debería, no me preparo, no entro al campo enemigo, no intercedo por las personas, no tengo la compasión por aquel familiar, por aquella persona, pero sí hago las cosas, los invito, y yo quiero llegar hasta allá? ¿Qué va a pasar? Cada que yo haga una acción, esta pierna va a dar un paso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si otra vez vuelvo a contactarlos, pero no me entrego a Dios? No tengo una vida espiritual, y otra vez en acción, y acción, y acción, y esta pierna nunca se va a mover, porque estamos hablándoles, estamos haciendo las cosas, pero no estamos entrando en el campo enemigo. ¿Y qué? No estamos avanzando, estamos dando en círculos. Pero ¿qué pasa si nosotros
Guerra espiritual, acción. Guerra espiritual, acción. Podemos llegar al perdido. Por eso es importante que nosotros entendamos que debemos poner en práctica estas dos cosas. Esto yo el miércoles pasado miraba la transmisión de las 2 alas del líder. Esto es muy parecido a lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque es importante perseverar en las dos cosas. Es importante que tomemos en cuenta las dos cosas. Es probable que en este lugar podamos venir a adorar a nuestro Dios, podamos tener nuestro tiempo de oración, pero no es suficiente. Siempre todos los días tenemos que perseverar en la oración y no solamente estar diciendo, es que yo ya oré, yo ya hice todo lo posible, porque es que no vienen a mí. Porque hay que ser valientes, hay que tomar la acción, hay que salir y predicarles sin temor. Porque ¿qué pasa si nosotros estamos sin entendimiento y decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no me resultan las cosas? ¿Por qué si estoy llorando y llorando y llorando, no pasan las cosas, no suceden? Y no tenemos ese entendimiento de que es necesario acompañar estas dos cosas y nos desanimamos. ¿Qué pasa? No terminamos la prueba. Y aquí dice lo importante que es terminar hasta el final. Dice que, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, no a la mitad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo hacemos a la mitad? No vamos a tener resultados. Y en este tiempo, en esta guerra espiritual, no podemos estar orando unos días y otros días no. ¿Por qué? Nos vamos a desanimar porque no vemos resultados y vamos a ser unas personas de doble ánimo. Vamos a ser inconstantes en todos los caminos. ¿Por qué? Voy a decir, ¿cómo voy a seguir si ya no estoy viendo resultados? ¿De qué me sirve esforzarme tanto si ya no estoy viendo resultados? Y ahí, ¿qué pasa con esa persona? Que le falta fe, que le falta credulidad de que Dios lo puede hacer, pero que necesita entender que Él también necesita poner de su parte. ¿Para qué? Para que esta persona pueda caminar y pueda tener resultados. Porque a decir verdad, las personas en la actualidad se desaniman si no vemos resultados. ¿Qué pasa con las personas que van al gimnasio? Las primeras semanas quieren ya tener los resultados esperados, pero ¿qué sucede? Esto no es así, se desaniman y muchas veces abandonan los gimnasios. Ahora en enero pues se puso muy famoso ir al gimnasio, pero ellos pensaban que ya iban a estar fuertes desde un principio y al no ver resultados, ¿qué va a pasar? Se decaen, se desaniman y abandonan completamente esa situación. ¿Y cuándo van a obtener ese resultado? Pasa el tiempo y nunca pueden llegar a eso, porque otra vez les devuelve el gozo, les devuelve las ganas, la motivación y quieren volver, pero ¿qué pasa? Otra vez quieren los resultados instantáneos y se vuelven a ir. Esta es una persona inconstante, esta es una persona que no tiene una visión lejos, que no dice, ok, yo lo voy a hacer, no importa cuánto me cueste, cuánto esfuerzo tengo que poner de mi parte, voy a llegar hasta el final, porque yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios tiene el poder para tener a mi familia en este lugar, para tener a mis amigos en este lugar. Y no importa lo que ellos me digan, yo sé que Dios va a obrar en ellos. Yo voy a hacer mi parte, les voy a hablar. Y a pesar de que ellos no quieran, tengo mi vida espiritual activa y sé que Dios va a cambiar su corazón, Dios va a cambiar su mentalidad, va a cambiar toda circunstancia que esté estorbando en sus vidas. Así que si usted no tiene sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios se la va a dar abundantemente. Y no solamente le pida una sabiduría por un momento, una sabiduría para darle una palabra a un hermano, no se conforme. Yo le recomiendo que le pida siempre sabiduría todos los días para que Dios ponga en usted ese sentir. Muchas veces estamos enfocados en ciertas personas, pero esas personas no quieren escuchar y no nos damos cuenta que hay un mundo al cual predicarle. Hay muchas personas las cuales tenemos que salir y no dar vueltas en círculos solamente, como le comentaba hace un momento. Por eso le digo que es importante esto. Hermano, ahora que estamos en este ayuno, le invito a que no lo renuncie, a que termine lo que empezó, a que
si ya está haciendo las cosas, las haga, porque créame que si no lo hace ahora, no lo va a poder hacer después. Ahora es el tiempo, ahora es el momento de hacerlo. Hay muchas personas necesitadas de Dios actualmente. Hay muchas personas que no entienden el amor de Dios, que su corazón está encerrado, su mente está encerrada y tristemente ellos no entienden cuánto Dios los ama. Para ellos la vida solamente se torna en pequeños momentos de felicidad, cuando nosotros podemos enseñarles, mostrarles a ese Dios que da la felicidad en abundancia, sin importar la circunstancia. Nuestros familiares estancados en diferentes luchas, en vicios, en adicciones, y nosotros, a pesar de que muchas veces los vemos sufrir, no hacemos nada por ellos, no queremos ni siquiera hablarles, porque decir, es que mi papá de verdad que es un corazón necio y ni siquiera quiere que le hable. Pero ¿qué va a pasar si nosotros activamos esta pierna? Solita esta otra se va a mover, porque esta es la principal. Si nosotros entramos en esa guerra, cuando menos lo pensemos, oye hijo, ¿y qué pasa con esto y esto? Van a surgir las preguntas. Así pasa, porque Dios es poderoso y no debemos renunciar a eso, debemos siempre ser constantes. La constancia, la perseverancia, a pesar de no ver resultados. Aunque si les soy honesto, Dios es tan grande que nos muestra resultados. Cuando comenzamos a hacer algo, Dios es maravilloso, que nos da algo, nos dice, hijo, mira tu esfuerzo. Pero a veces ni así nos agendamos, decimos, y es que pues ahora no tuve tiempo de orar, ahora no tuve tiempo de contactar a esta persona. ¿Qué pasa? A raíz de esa pequeña falla, damos acceso a fallar, a volver a fallar. Nos desanimamos y decimos, es que ya fallé, pues ya ni modo, la siguiente semana empiezo otra vez con todo. Si esta semana no la terminé muy bien, con todo voy a ir el lunes. Pero esto no debe ser así. Dios siempre nos da la oportunidad y es importante que demandemos sabiduría a Dios, que le pidamos a Dios, Dios, dame de tu sabiduría para entender tu grandeza. Porque si yo fuera capaz de entender tu grandeza, ni siquiera quisiera pasar un momento lejos de ti. Si fuera capaz de entender tu gran amor, quisiera estar siempre ahí contigo, buscándote. Pero se nos olvida, muchas veces le damos lugar a otras cosas, preferimos otras cosas y la carne nos gana, la carne cuando no está bien alimentada predomina. Si nosotros alimentáramos perfectamente nuestro espíritu, estuviéramos en Cristo, estuviéramos gozosos siempre, siempre con ese enfoque, con esa mentalidad de decir, tengo que orar por mis amigos, tengo que orar por mis familiares, son mi prioridad en este momento, que yo me siento gozoso porque he conocido a Cristo, pero ¿qué hay de mis familias? ¿Qué hay de mis hermanos? ¿Qué hay de todos, de aquellas amistades que están afuera en el mundo, que probablemente yo no conozco su situación, pero están sufriendo, están batallando por las noches, muchas veces ansiedades, desesperaciones, depresiones, y a raíz de todos esos males vienen las enfermedades y posteriormente la muerte para esas personas. Pero ahora que tenemos la oportunidad, les animo a que sigamos adelante, que sigamos luchando, que sigamos persistiendo, que sigamos cada día. Si algo nos quiere mover, si algo nos quiere derrumbar, si hay alguna cosa que se nos pone enfrente, saber que estamos con Dios, saber que Dios está de nuestro lado y que Él no nos va a dejar y que eso no va a ser de gran estorbo. Porque imaginemos que yo voy caminando y me encuentro con algo, Dios lo va a deshacer, lo va a quitar del camino, porque nosotros, si confiamos en Dios, Él nos dará de su amor, de su completa paz y sobre todo de su sabiduría que necesitamos. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Por último, no quisiera dejar pasar la oportunidad de que si usted en algún momento de su vida ha sido esta persona que describe Santiago,
una persona de doble ánimo, una persona que es muy inconstante en todos sus caminos, que si dice, no me he dado cuenta en qué circunstancia he estado y yo he sido esta persona y por mucho tiempo y no me he querido dar cuenta, o tal vez me he dado cuenta y no estoy haciendo nada para cambiar ese tipo de mentalidad. Ya no quiero dar más vueltas en círculo, ya no quiero seguir con mi propio entendimiento, porque Dios nos ha dado grandes capacidades, pero no son suficientes. Es necesario la sabiduría de Dios para poder llegar a la meta, para poder alcanzar al perdido, porque Dios nos ha de pedir cuentas de lo que hacemos y de lo que no estamos haciendo también. Y si nosotros no avanzamos, si nosotros seguimos en vueltas y vueltas, nunca nuestros ojos van a ser capaces de ver aquí a nuestra familia, a nuestros amigos. Gracias a Dios por su palabra, porque nos alienta, nos motiva, nos exhorta, cada día nos impulsa a buscarle más. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero grande es nuestro Dios. Gracias por su sabiduría, por todas las cosas que tenemos, que a veces las usamos para otras cosas, que a veces las usamos para nuestro diario vivir y muy pocas veces le damos lugar a Él. Pero que Dios nos ayude en toda prueba, en toda dificultad. Y le puedo decir con toda seguridad que usted esté gozoso. Aún así venga una prueba, gócese con esa prueba. Cualquier prueba que esté sucediendo en su vida, Dios le va a traer esa paz, sin importar cuál sea la prueba, sin importar cuál sea la dificultad. Pero no se olvide de la fe, que es su principal pilar. Porque si usted va caminando a raíz de la prueba, pero sin fe, va a caer, va a tropezar. Apóyese de Dios, apóyese y no de su entendimiento. Así que pues esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en mí, y yo sé que he sido breve, pero espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y pues Dios los bendiga.